Si me permiten, vamos a recibir en esta mesa de trabajo, en esta mesa de análisis, a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del Centro para la Libertad y Prosperidad Global, Cato Institute. Te agradezco, Juan Carlos. En la mesa nuevamente el ingeniero Luis Pelayo, presidente del Concilio Hispano, y un servidor, Vicente Serrano. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la jornada electoral? Bueno, sin duda alguna, creo que los republicanos superaron las expectativas. Yo incluso pensé en algún momento que nos íbamos a ir hasta enero para confirmar el dominio republicano en el Senado, porque pensé que dos de las carreras, la de Georgia y la de Luisiana, se iban a ir a segunda ronda y que hasta enero íbamos a confirmar que los republicanos habían ganado esta Cámara. Sin embargo, parece que van a ganar hasta 54 escaños. En las gobernaciones les fue muy bien. Vimos ahí en Illinois que ganó un republicano, ganó en Massachusetts, ganó en Maryland, que son estados tradicionalmente demócratas, y bueno, ampliaron un poco la mayoría en la Cámara de Representantes. Así que ahora tenemos al Partido Republicano con el mayor dominio legislativo desde la Segunda Guerra Mundial. Juan Carlos Hidalgo, déjame preguntarte, Juan Carlos, ¿esta victoria republicana es por lo que hicieron los republicanos o es un voto de castigo contra los demócratas y el presidente Barack Obama del electorado? Creo que es un voto de castigo. Existe mucha disatisfacción hacia el establecimiento político, hacia el establishment. Y resulta que los demócratas eran el partido con más posición de establishment, ya que controlaban en la Casa Blanca y controlaban el Senado. Pero si nosotros veíamos las encuestas de opinión sobre qué opina el electorado estadounidense sobre el Partido Republicano, los índices de popularidad del Partido Republicano son incluso inferiores a los del presidente Obama. Solo resulta que en esta jornada electoral los demócratas tenían más que defender y por eso les fue más mal. Pero los republicanos, bajo ninguna circunstancia, pueden tomar esto como un mandato electoral para impulsar de una manera agresiva algunas políticas que tal vez ellos quieren impulsar en los próximos 2 años. Qué interesante lo que menciona Juan Carlos, Luis, que los republicanos, por más bien que les haya ido en la jornada electoral de ayer, no pueden asumir que ya las llevan de ganar en todas. No, de ninguna manera. Aparte del poder del voto, un punto muy importante que hay que hacer ver es que no tienen mayoría absoluta. Si tuvieran mayoría absoluta, entonces el presidente no podría vetar absolutamente nada. Pero no tienen mayoría absoluta, entonces esa es la última carta que le queda al presidente. Juan Carlos, tú analizas en torno al tema de inmigración como nosotros lo mencionábamos hace un rato, que estamos más cerca que nunca de una reforma migratoria, al menos así lo apuntan algunas declaraciones de prominentes republicanos, aunque queda por ver o queda por verse qué tipo de reforma migratoria vendría en camino. Exacto, ahí la pregunta es qué tipo de reforma migratoria. Yo ayer conversando con mi colega que hace análisis de política migratoria aquí, él dice que él no se sorprendería de ver que los republicanos aprueben un paquete más pequeño, menos comprensivo de medidas migratorias que incluyan el programa temporal de visas y que incluya incluso el DREAM Act, que incluya establecer en ley las estipulaciones relacionadas al DREAM Act. Pero dejaría de fuera para los republicanos el tema que los molesta muchísimo y en donde no deberíamos de esperar que este Congreso haga mucho, es el tema de la legalización del estatus de los 11 millones de inmigrantes que están indocumentados actualmente. Es ahí en donde no debemos esperar mayores cosas de este Congreso republicano. Y podríamos ver también incluso ciertas cosas relacionadas a la seguridad de la frontera que pudieran resultar dañinas para la comunidad, ¿no? Lamentablemente sí, lamentablemente hay dos cosas en que los republicanos han insistido mucho. Uno es seguir fortaleciendo la frontera. Es un tema que es un poco extraño porque entonces uno no sabe exactamente cuál es el objetivo final de ellos. Crear un muro de Berlín en la frontera. La cantidad de agentes que se han desplegado en la frontera sur se ha duplicado en los últimos 10 años. La cantidad de dinero que el gobierno federal gasta en la frontera sur se ha triplicado en los últimos años y aún así los republicanos dicen que no es suficiente. Entonces uno no sabe exactamente cuál es el objetivo final de ellos en eso. Y el otro también es el uso de este sistema E-Verified, que es que cada vez que una persona va a ser contratada por un negocio, tiene que someterse a un background check, a un registro de antecedentes para ver si es una persona que está documentada, que no es un inmigrante ilegal, y
que lamentablemente con los experimentos que hemos visto a nivel estatal, principalmente en Arizona, se ha demostrado que es sumamente costoso para los negocios, genera muchos falsos positivos que añaden, o sea, que dejan fuera del mercado laboral a miles de personas, y eso lamentablemente los republicanos es un tema en donde han insistido mucho. En el análisis postelectoral, en Sin Censura, Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del Centro para la Libertad y Prosperidad Global, Cato Institute, y mi querido Luis Pelayo, presidente del Concilio Hispano. Vicente, solamente una última cuestión que mencionaba el catedrático, que tiene que ver, los republicanos siempre dicen, hasta que no esté la frontera segura, hasta que no esté la frontera sellada, hasta entonces va a haber una reforma migratoria. Pero ese es un abstracto. El decir hasta que tengamos la frontera segura es un abstracto, porque eso es imposible. Porque como pedir amnistía, ¿no? Para todos. O sea, por ejemplo, las drogas siguen pasando. Los flujos de los trabajadores agrícolas a los campos que van y vienen cada año, que son indocumentados y que son más de 2 millones de trabajadores agrícolas que vienen a trabajar cada año, ¿cómo ellos sí pasan? O sea, los flujos económicos son los que dictan el flujo, las fluctuaciones económicas son las que dictan el flujo de tránsito, de ida y de venida. Déjenme preguntarles, Juan Carlos, Luis, con esta victoria republicana, con este control de ambas cámaras, ¿qué vamos a ver? ¿Un Estados Unidos más conservador, o tendrán una voz cantante, moderados como John McCain, a quien respetamos y hemos apoyado incluso con sus... tú ahí en el Concilio Hispano, Luis, has hecho negociaciones en el pasado. Directas. ¿O vamos a ver a los del Tea Party, a los Ted Cruz, mandar en el Partido Republicano con mayoría en ambas cámaras, Juan Carlos? Ya, que interesante, porque primero que todo el tema de la agenda conservadora. En esta elección vimos que la agenda conservadora, por lo menos en temas sociales, no estuvo sobre la mesa. Recordemos que hizo perder a muchos republicanos hace 2 años o hace 4 años en elecciones del Senado. Temas como el aborto, temas como los derechos de la mujer, etcétera, que le costaron elecciones a republicanos en Delaware, en Indiana, en Missouri. Esta elección los republicanos se enfocaron únicamente en temas económicos, crecimiento económico, de regulación, etcétera. Así que podríamos esperar entonces un partido republicano más moderado en temas sociales, porque ya la opinión pública en temas sociales como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la legalización de la marihuana, que ayer fue aprobada en 2 estados y el estado de Washington, ya parece que la opinión pública se movió hacia la izquierda en ese sentido, y que los mismos republicanos se están moviendo con la opinión pública. En el tema económico, yo creo que vamos a esperar entonces una agenda más enfocada en la generación de empleo, en la reactivación económica, de cara de posicionarse al 2016 como el partido propositivo, como un partido que tiene una agenda para trabajar, y que no es simplemente un partido obstruccionista como los demócratas los han querido presentar en los últimos 4 años. Va a ser interesante porque el presidente Obama también va a querer proteger su legado, y muy probablemente las ideas van a ser divergentes entre ambos bandos, pero definitivamente los 2 bandos van a tener sus ojos puestos en el 2016, y será interesante ver lo que se viene. En un descuidón, y hasta por quedar bien pasan el Jobs Bill, el cual está atorado ahí, que crearía cerca de 7 millones de empleos. Oh, Dios te oiga, mi querido Luis. Sabemos todos, creo que entendemos todos, Juan Carlos, Luis Pelayo, Vicente Serrano, que el gran perdedor es el presidente Barack Obama en la jornada electoral de ayer. ¿Estamos en eso de acuerdo? Sí. Sí, el presidente Obama lo dijo claramente: mis propuestas, mis ideas están en la papeleta en esta elección. Bueno, ya vimos el resultado. Ese es el gran perdedor. Ahora les pregunto, para cerrar y agradecerte, Juan Carlos Hidalgo, el análisis y tu tiempo. ¿La comunidad hispana, después de la jornada electoral, es ganadora o perdedora? Puede tener una ventana de oportunidad. Vamos a ver esta primaria, como ayer hablábamos, la primaria del Partido Republicano va a ser muy interesante por los 3 grandes bandos que conforman actualmente el Partido Republicano. Hay un bando nativista, que es el del Tea Party, que definitivamente se opone a reformas migratorias, se opone a una agenda pro inmigración.
pero también hay otra agenda, hay otro grupo, que es un grupo que cada vez tiene más poder dentro del Partido Republicano, que están conscientes de que sin el voto hispano no tienen posibilidad de ganar de vuelta la Casa Blanca. Así que yo creo que el voto hispano se puede hacer sentir dentro de esta contienda interna que se viene dentro del Partido Republicano. Luis Pelayo. Estoy totalmente de acuerdo. Cada vez nos van a enseñar más la pierna para que nos acerquemos, y creo que debemos de verlo como una oportunidad de no seguir poniendo más todos los huevos en la misma canasta. Debemos de aprender la lección. Esto nos enseña una lección muy grande y de nuevo 1000 veces de acuerdo con el compañero. Es una ventana de oportunidad. Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del Centro para la Libertad y Prosperidad Global, Cato Institute. Te agradezco mucho tu tiempo y cuantas veces sea necesario, lo consideres necesario, los micrófonos y las cámaras de Sin Censura abiertos para ti. Como siempre, un placer y estamos a la orden. Juan Carlos Hidalgo, Luis Pelayo,